Hola, en la sesión anterior, en nuestra primera sesión, un poco le explicamos el proceso de cómo nuestro trabajo con la lúdica, nuestro trabajo con los juegos dentro de los espacios terapéuticos, de alguna manera nos fueron guiando a ampliar nuestra experiencia, ¿no? Los mismos resultados, digamos que la misma motivación y el mismo interés que los niños mostraban hacia los juegos y cómo eso influía positivamente en su crecimiento, en el despertar de algunas competencias, en sus relaciones incluso familiares, porque también trabajamos con papá, nos dimos a la tarea de ampliar y descubrimos en esos procesos de formación que existían espacios al aire libre, espacios en el exterior que pudieran complementar lo que nosotros estábamos haciendo dentro de las consultas. Y yo recuerdo como si fuese hoy el primer Day Camp que nosotros tuvimos. Un poco lo planeamos con la idea de esos niños que estaban en terapia, llevarlos a un espacio al aire libre donde pudieran desarrollar esas competencias que nosotros veníamos trabajando en la consulta. Así que nos fuimos con un grupo como de 15 niños o 20 niños a un lugar en las afueras de Maracaibo llamado Okinawa. Ese fue nuestro primer Day Camp. Lo planificamos muchísimo, definimos los objetivos que queríamos conseguir, definimos un poco las actividades, los materiales, de hecho escogimos carpas. Queríamos darle como esa connotación de aventura a nuestra primera experiencia de Day Camp. Y en ese Day Camp nos llevamos muchísimas sorpresas porque los niños se sintieron en libertad, disfrutaron, hicieron actividades al aire libre, compartieron con otros chicos, tuvimos la oportunidad en algún momento de la actividad de levantar carpas, los niños disfrutaron muchísimo entrando a las carpas, montándola e incluso desmontándola. El trabajo en equipo fue fundamental y eso lo observamos muchísimo. De hecho, habíamos diseñado unas planillas para evaluar el comportamiento de los niños y poderle entregar a los papás algunas observaciones importantes. Y de esa primera experiencia, nosotros cuando volvimos decidimos que íbamos a abrir un programa campamentil y por supuesto el objetivo era de alguna manera el crecimiento personal de cada uno de los campistas. Hicimos unas adecuaciones, pero finalmente de allí nació Creciendo en Campamento. Así se llama nuestro programa campamentil, que tiene una metodología que de alguna manera empieza desde el diseño. Y el diseño depende muchísimo de quienes se inscriben en el campamento, las edades, cuáles son las características de los niños que van al campamento. Y de esa información, de ese insumo, empieza una preparación que nos lleva muchísimas semanas porque desarrollamos toda una planificación, visitamos el lugar, conocemos cómo son las instalaciones, hasta que se da efectivamente el disfrute y la ejecución. Nunca hemos tenido un campamento de más de 10 días y como les decimos, funciona tipo colonia vacacional porque no estamos los 7 días o los 10 días en el campo. Hemos hecho unas adaptaciones importantes de la vida campamentil dadas las condiciones de los niños y para preservar la seguridad de ellos. Así que, pero igual, tenemos experiencias campamentiles diversas y tenemos una noche de acampada donde los niños sí duermen al aire libre en carpas y se hace para ese día una planificación especial donde los recreadores tienen desde la preparación de las carpas, la preparación de la fogata, las actividades nocturnas. Y generalmente nos despertamos con sorpresas temáticas bien lindas, ¿no? Al final, Creciendo en Campamento busca que el niño pueda desarrollar autonomía, independencia,
que sea capaz de colaborar, que adquiera valores de cooperación, que pueda adquirir algunas herramientas que nosotros facilitamos en distintos talleres que se disfrutan en el Creciendo en Campamento, pero además de eso la capacidad de solucionar problemas. Trabajamos mucho con la posibilidad de que los niños lidericen algunas actividades, es decir, de alguna manera tenemos en cuenta las habilidades sociales importantes para que cada una de las actividades que nosotros diseñemos sean pensadas y desarrolladas para que cada uno de los niños en una aventura controlada pueda desafiarse y pueda sentir la satisfacción de haber superado emociones como el miedo, por ejemplo. Compartir las imágenes y hacerlo en video, quiero decirles que me emociona, ¿no? Me conecta un poco con lo que ha sido nuestra experiencia desde hace ya casi 20 años, que es nuestro programa de Creciendo en Campamento. Esta metodología que fue creada por Lía y por mí nos ha traído no solamente satisfacciones, sino la alegría de poder apoyar a niños y jóvenes que con el tema actual de la tecnología, Creciendo en Campamento de algún modo viene a dar respuesta a ese balance necesario que los niños, los jóvenes, las mismas familias requieren ante la avalancha del uso de móviles, de tablet, pero no solamente eso, también en el marco de otras situaciones sociales, la visión que nosotros tenemos de Creciendo en Campamento da respuesta a muchas de las necesidades que estamos viviendo en este, digamos, devenir de situaciones muy exigentes, ¿no? Digamos que Creciendo en Campamento nosotros lo visualizamos como una actividad lúdica recreativa de carácter intenso y que sucede en un tiempo específico, ¿ok? Está diseñado y ejecutado por un equipo especializado. Y cuando hablamos de especializado no me refiero solo a los recreadores, sino también a un personal médico, a un personal incluso asesor, porque algunos de los niños y los campistas tienen características que requieren adaptar el programa. Creciendo en Campamento, está dirigido a niños y jóvenes. También los papás a veces cuando llegamos del campamento nos dicen cuándo van a hacer un campamento para nosotros. Esos niños están en la disposición de convivir y quiero resaltar la palabra convivir porque en un campamento se da todas las condiciones para que esos niños que antes muchos de ellos no se conocían puedan intercambiar experiencias, emociones, aventura, iniciativa y todo ello dentro de un marco educativo y terapéutico. ¿Por qué educativo? Bueno, nosotros pretendemos que al igual que en el contexto escolar, los niños puedan adquirir algunos aprendizajes para la vida, desde el hacer, desde el sentir, desde, como decíamos en la primera sesión, que el juego es acción, desde esa acción podamos nosotros promover el aprendizaje y desde lo terapéutico porque buscamos el crecimiento y es una palabra que vamos a estar repitiendo constantemente porque para nosotros tiene que ver justamente con eso, el campamento. Así que dentro de lo que es este programa, nosotros destacamos que los niños esperan el campamento con muchísima ilusión. De hecho, esperan de un año a otro y muchos de ellos nos preguntan cuándo va a ser el campamento. Así como los niños cuando conocen a otros niños le dicen, jugamos. Así los niños y adolescentes que han tenido la experiencia campamentil esperan con ilusión cada nueva aventura que está tornada de magia, de nuevas temáticas, y que le permite a los campistas vivir de una manera alejado de lo ordinario. Por eso nosotros, cuando hablamos de Creciendo en Campamento, hablamos de
una experiencia de vida mucho más allá del contexto escolar. ¿Por qué? Porque normalmente se asocia el aprendizaje con el medio escolar, pero nosotros hemos obtenido resultados con estas experiencias campamentiles. Y bueno, como muchas de las instituciones internacionales nos hablan de lo que son las habilidades sociales y cuáles son las habilidades sociales que se requerían para el siglo XXI, digamos que esa capacidad de solucionar dificultades, socializar, vivir las experiencias desde la conciencia y desde la inteligencia emocional. Nosotros justamente buscamos con la preparación de esos campistas que puedan desarrollar habilidades sociales para la vida, es decir, que digamos que lo que ellos aprenden dentro del campamento les sirva para los distintos contextos de su vida. No sé si recuerdan que en la primera sesión decíamos que el juego atraviesa todo lo que es el desarrollo infantil. Justamente el juego también atraviesa la posibilidad de que adquiramos habilidades y competencias para la vida. Se experimenta juegos al aire libre que los enfrentan a retos inusuales y controlados. Porque muchas veces nos preguntan los papás, pero ¿qué tipo de actividades van a hacer nuestros hijos? ¿Y cómo yo me puedo asegurar que, por ejemplo, mi hijo cuando se va a montar en una tirolina, sienta la seguridad de que lo pueda hacer y que eso no le vaya a causar ningún trauma? Y nosotros siempre hablamos de lo que son los retos controlados, ¿ok? Y es que el niño va a una etapa progresiva hasta que pueda asumir esos retos. Es decir, que se sienta internamente convencido con el apoyo del personal, con el apoyo de los técnicos especializados en cada una de las actividades que se dan en un campamento. El campamento refuerza las relaciones interpersonales, es decir, en ese convivir, desde que el niño amanece hasta que todos nos vamos a acostar a dormir, permanentemente vivimos relaciones interpersonales dentro de las patrullas. ¿Por qué? Porque creciendo en campamento los grupos se dividen en patrullas, entonces dentro de esas patrullas, pero además hay actividades que nosotros digamos, centramos para todo el campamento. Es decir, todo el campamento participa en algunas actividades que nosotros llamamos macrojuegos y en esos juegos participan todos. Como así también hay actividades en las que participan solamente las patrullas de manera individual. ¿Qué podemos destacar? También una serie de actividades excepcionales, irrepetibles y memorables. Es decir, ¿qué buscamos? Que el niño y el adolescente, el joven, se enfrente a situaciones que no son muy cotidianas, que tenga que conectarse desde su mente, desde sus emociones, que supere progresivamente el nivel de dificultad, de manera que no exista un aburrimiento. Pero al mismo tiempo tampoco elevamos tanto la dificultad para que el niño logre los resultados, porque puede pasar que si nosotros bajamos la intensidad de las actividades, los campistas pueden aburrirse, pero si la elevamos muy alto, puede pasar que los niños realmente se frustren porque no logran los resultados. Hasta ahora Creciendo en Campamento es un programa que tiene, como les dijimos, una metodología, que tiene un tiempo y un espacio, y hasta ahora nosotros no hemos tenido campamentos que duren más de 10 días. Es decir, que los niños permanecen y luego finalmente nos devolvemos. Nosotros salimos de Maracaibo, porque ahí está nuestra sede, en Venezuela. Desde Maracaibo hemos viajado a muchísimos estados de Venezuela, porque nosotros no tenemos una sede propia, lo cual trae una gran ventaja, porque cada año hemos visitado estados diferentes de Venezuela. Algunos hemos repetido, por ejemplo, en Trujillo estuvimos más de una ocasión, pero ha sido hermoso poder visitar nuestro país y creo que es
una ganancia adicional del campamento y es, digamos, conocer nuestra cultura, conocer la cultura de los distintos estados, conocer nuestra geografía, conocer de alguna manera el valor del turismo dentro de nuestro propio país. Y por supuesto, el juego en nuestros campamentos es una constante. Es decir, tenemos juegos al aire libre, juegos indoor, juegos que son dentro de la planificación, pero tenemos días libres donde los niños pueden escoger a qué tipo de actividad o qué tipo de juegos quieren hacer. Tenemos juegos campamentiles, tenemos juegos ecológicos, tenemos juegos predeportivos, es decir, que existe una variedad de actividades um, que de alguna manera mantiene el interés de los niños más allá de sus condiciones, porque dentro del marco de la neurodiversidad nosotros tenemos algunas experiencias con niños que están dentro del espectro autista o que tenían algún diagnóstico, ya sea en albatros o fuera de nuestras consultas, con, por ejemplo, TDAH y algunas otras condiciones neurodiversas, por lo cual nosotros tenemos que hacer adaptaciones lúdicas. Es decir, nos ha tocado con la asesoría de algunos especialistas poder adaptar todos los programas y entrenar al personal para que pueda asumir el reto de atención a esos niños. El campamento, a ver, yo diría que empieza de un año a otro. Cuando termina un Creciendo en Campamento, ya en ese momento estamos diseñando nuestras propias experiencias. Y empieza una etapa bien interesante porque esta etapa a nosotras nos da muchísima ilusión. Digamos que es la etapa que nos convoca a la creatividad, al ingenio, al conocer el lugar donde vamos a ir, pero digamos conocerlo en profundidad, saber qué hay en ese lugar, qué recursos existen en ese lugar, porque digamos que no, en los lugares a donde nosotros vamos, no todo está hecho. A lo mejor no, nos toca a nosotros crear algunas actividades para poder desarrollar el campamento. También evaluamos la seguridad, qué tipo de actividades vamos a hacer, cuál es el personal que va a ir, cuáles son los medios de comunicación que vamos a establecer y además con quiénes, porque por ejemplo nos toca establecer con algunos entes locales, por ejemplo, algunos dispensarios médicos. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con la alcaldía? ¿Qué necesidades requiere el campamento que puedan ser servidos por la comunidad? Y bueno, la selección y el entrenamiento del personal nos convoca también a la formación, que en alguna oportunidad Lía y yo hemos trabajado con nuestro programa de formación, que también es un programa establecido, que lo hacemos anualmente para formar recreadores que no solo trabajan con Albatros, que pueden trabajar con cualquier otra institución. Y en ese proceso a los recreadores se les enseñan algunas habilidades técnicas, pero también reforzamos todo lo que son sus competencias personales. Por ejemplo, cuáles son los hobbies, los gustos de los recreadores, porque también su fortaleza nos permiten a nosotros fortalecer las distintas áreas de Creciendo en Campamento. También es importante, y creo que yo diría que es uno de los aspectos más importantes, aparte de la seguridad, por supuesto que para nosotros siempre tenemos un lema dentro de Creciendo en Campamento, y es que nada está por encima de la seguridad, ni siquiera el disfrute, ni siquiera la diversión, nada está por encima de la seguridad. Pero conocer las características de los campistas a través de una planilla muy, muy detallada, entrevista con los papás, con los campistas, nos permite tener de alguna manera la idea de ese ser humano, de cuáles son sus preferencias, que la suma, digamos, de nuestros campistas nos permita poder abordar esas
partes y lograr un todo a la medida de los intereses de las personas, porque aun cuando nosotros estemos igualmente comprometidos e involucrados, también es importante que dentro de todos los proyectos lúdicos nosotros le demos protagonista al jugador. Decíamos que el juego lo va desarrollando cada persona, porque eso está dentro de nosotros. Entonces, de alguna manera, queremos que nuestras propuestas puedan resumir los intereses de todos los campistas, por lo cual la planilla es muy, muy rigurosa, muy detallada, y nos lleva muchísimo tiempo poner en la mesa, dentro de lo que es el precampamento, la planificación y adecuación de esas actividades, es decir, cuáles son los objetivos, los propósitos, por ejemplo, qué cosas están resultando innovadoras, qué deporte, qué tipo de materiales podemos introducir, qué tipo de actividades podemos llevar nuevas en cada campamento, cuáles son las temáticas, porque cada campamento tiene una temática diferente. Entonces nos preparamos para eso, ¿no? Para innovar, para poder establecer salidas, reuniones iniciales del campamento que sean muy impactantes, también la despedida, sobre todo en el caso de la última noche, la fogata, los cantos, las canciones recreativas. Es decir, todo eso forma parte de una magia que caracteriza a los campamentos. Creciendo en campamentos es simplemente un modo de adaptar la vida campamentil, porque en nuestra experiencia los papás no están muy llamados a que los niños duerman 5 o 6 días en carpas. Esa fue nuestra experiencia en el diagnóstico inicial. Pero sí están ganados a que los niños dentro de una adaptación puedan ser acompañados por todo un equipo, por servicios médicos, servicios paramédicos, psicopedagogos, especialistas, y a partir de ahí alistar todos los materiales. Eso es una cosa realmente increíble. Cajas completas, divididas por días, divididas por actividades, eh, donde un coordinador de logística accede a todo ese material recreativo. Existe un material también médico que es cuidado celosamente que los niños no tengan acceso a ese material médico, sino que pueda ser solamente dispensado por el personal especial. Después de esto, ya sí entramos digamos, al campamento, ¿no? Desde la llegada, desde esa primera reunión donde los niños emocionalmente están como con muchas expectativas, y algunos de esos niños que van al campamento son niños que han trabajado todo esto con nosotros en la consulta, que han pasado por Day Camp, que son actividades de un solo día, pero igual, digamos que a pesar de que ellos saben que van a disfrutar y que van a establecer, digamos, un juego y diversión, siempre ese primer encuentro genera un poquito de miedo, que al final puede ser una gran experiencia, porque al campista superar eso, también está desarrollando algunas habilidades sociales. ¿Ok? En esta etapa se ejecuta, por supuesto, el campamento. Hay un personal recreativo, de coordinadores que responden a las contingencias que suceden. Hay una temática, y la temática es como una historia. Digamos, el viaje al mundo en 7 días. Entonces, en 7 días, como ese es el hilo conductor de nuestro campamento, puede ser que el primer día aparezcan unos personajes que cuenten la historia de lo que vamos a vivir. Van a haber unos hitos dentro de la historia, que puede ser alguna pérdida de un tesoro que hay que rescatar y que los campistas y las patrullas deben rescatar, pero dentro del campamento en sí hay una historia que se va hilando día a día conjuntamente con las actividades. Es decir, digamos que, como decíamos en la primera sesión, el juego no es inocente, ninguna actividad dentro del campamento es inocente. Es decir, las actividades acuáticas pueden ser parte de resolver algunas
algunos hitos del hilo conductor del campamento. Además de eso, por supuesto, las actividades ya no son solamente juegos, pues por eso hablamos de actividades recreativas y lúdicas, porque además de los juegos hay otra serie de actividades. Por ejemplo, hay talleres de fotografía, hay actividades como arco y flecha, hay natación, hay espacios de socialización, espacios libres, incluso hay actividades sociales donde los campistas puede ser que tengan intercambio con la comunidad donde existe el campamento. Y llegamos finalmente a la despedida del campamento, donde cada patrulla canta su himno, su canción que los identificó en ese encuentro con los papás al final, donde hay quizás algunos llantos, algunas despedidas, porque hay un apego con los guías, con los recreadores. Y bueno, ahí cuando ya nos encontramos normalmente en la plaza donde están las instalaciones de Albatros, hay muchísima alegría, hay alboroto, hay tambores, canciones. Empezamos así, nos volvemos a encontrar el personal sin los campistas con cierta nostalgia y empieza una etapa interesante, tan importante como las anteriores, que es el postcampamento. Y en estas, entonces se procede, nos reunimos ya unos días, unos 3, 4 días, cuando ya el personal haya descansado, nos reunimos para evaluar lo que fue el programa, algunos detalles de los participantes que habría que transmitirle a los papás. Recuerden que nuestro programa tiene un objetivo educativo y terapéutico, de manera que esas cosas que se vivieron no quedan allí. Son parte de las recomendaciones que le damos a los papás y son parte de la reprogramación educativa y terapéutica de los niños en Albatros, e incluso puede llegar algunas sugerencias a los colegios, ¿no? Allí se recoge todo el material y eso tiene que ver con la logística, se evalúa cómo fue el tema de la coordinación y bueno, celebramos cada celebración. Celebra no solo el juego, celebra lo que vivimos, celebra lo que trascendió cada una de esas experiencias. Celebramos también la seguridad y el crecimiento, el que un niño haya tenido miedo inicialmente de hacer algo o que haya tenido miedo de socializar, hasta un niño que haya expresado emocionalmente cosas que su mamá o su papá nos decía que nunca le había expresado o que haya comido cosas que nunca había comido. Así que Creciendo en Campamento se ha ido como ampliando hasta tal punto que algunos están, digamos que los Creciendo en Campamento, las ediciones, reciben a niños neurodivergentes y lo hemos hecho posible solamente porque tenemos un personal especializado que nos asesora, unos entornos adecuados que protegen la sensibilidad de las actividades. Por ejemplo, cuidamos mucho en algunos casos qué tipo de materiales vamos a usar, qué tipo de actividades van a cuidar de alguna manera las condiciones y los avances de estos niños. Esa es nuestra experiencia en Creciendo en Campamento. Los invitamos a seguir desarrollando ustedes sus propias modalidades recreativas lúdicas campamentiles. Nosotros tenemos una gran experiencia con esto que ustedes ven aquí, que es el Lego. En Albatros desde hace muchos años tenemos las tardes recreativas, donde se hacían un espacio de juegos libres, abiertos, algunos estructurados, donde participaban niños, donde estaban los recreadores, donde estaban los papás, y por supuesto ahí surgía un espíritu bien interesante con juego, y había un espacio precisamente para que los niños llevaran sus ladrillos. Nosotros también teníamos ladrillos en Albatros y ahí los niños iban diseñando diferentes modelos y tenían la oportunidad de compartir entre ellos. Con la pandemia nace la formación en legoterapia, que es un modelo
de intervención son los clubes basados en Lego, donde los niños tienen la oportunidad de organizarse para diseñar modelos. En los clubes de Lego los niños tienen distintos roles o responsabilidades, que son el ser ingeniero, el proveedor, el constructor, y esos roles son rotativos durante una hora de trabajo. Este modelo de legoterapia fue diseñado por el psicólogo Daniel Legoff, norteamericano, que en su trabajo con niños autistas se dio cuenta que con esta herramienta los niños socializaban y se comunicaban con mucha facilidad. Así que bueno, le dio forma a la metodología, y nosotros hemos creado Club de Lego no solo presenciales, sino también online. Con eso, digamos, trabajamos aspectos también educativos, aspectos terapéuticos, toda la parte emocional, la parte de habilidades sociales, motricidad fina, esa capacidad de solucionar problemas, y por supuesto los niños lo disfrutan muchísimo. Eso no queda ahí. Nuestra experiencia de Creciendo en Campamento, que como les dije tiene muchos años, también nos animó, nos motivó a seguir indagando qué tipo, y esas cosas muchas surgen de los mismos niños y de los mismos papás que nos hablaban de otras actividades que pudieran generar interés. Por ejemplo, el hacer, el manipular. Cuando vino la pandemia, nosotros tuvimos que suspender las experiencias campamentiles por razones obvias. Y eso, digamos que trajo cierta nostalgia, y a veces esa sequía de experiencia trae consigo la fertilidad de nuevos proyectos. Y eso nos pasó, eso nos pasó. Trajo eso que ustedes acaban de ver, esa nueva experiencia, trajo consigo el programa de legoterapia. Y este programa, digamos que es una respuesta de lo que está sucediendo en el ambiente, ¿no? Y en el ambiente está sucediendo que los niños tienen muchas ganas de crear, de construir. Y nosotros en la consulta tenemos nuestros ladrillos de Lego, nuestras cajas, y nos dábamos cuenta que los niños apenas entraban a la consulta ya querían como agarrar la caja de Lego y construir. Y en esas tardes recreativas que nosotros tenemos implementadas también en Albatros, cada cierto tiempo, los niños iban con sus ladrillos a tener esos espacios de creación, como lo veíamos en el video. Así que la pandemia trajo la gran oportunidad de conocer una metodología llamada legoterapia. Y la legoterapia nace justamente de una intervención clínica con niños dentro del espectro autista. Los niños con los ladrillos dentro de la consulta y en la antesala se veía que socializaban mucho y compartían con los ladrillos de Lego, cosa que no pasaba si no existía ese dispositivo o esa herramienta. Así que, como lo vieron en el video, un psicólogo creó la metodología de legoterapia. Y esta metodología tiene el objetivo de mostrar cómo es posible facilitar el aprendizaje de las personas con TEA utilizando técnicas de enseñanza lúdica, ¿ok? Se hace una intervención en legoterapia, se hace una intervención que favorece la interacción del trabajo en equipo. De alguna manera, con los modelos que se presentan, los niños tienen que construir, y para construir ellos tienen que conversar, tienen que socializar, tienen que buscar piezas para armar un modelo. Fíjense qué interesante. Ese modelo que nos proponemos en una sesión de legoterapia, por ejemplo, un avión, ¿verdad? Lo van a armar entre los grupos que pertenecen al club de Lego. Nosotros tenemos un club de Lego llamado Albatros, y en ese club de Lego, en cada sesión que dura una hora, los niños deben elaborar un proyecto. Ahora, eso no lo hacen solo, lo hacen en equipo.
y que en el caso de los niños dentro del espectro autista es una gran oportunidad porque precisamente su gran deficiencia está en la parte de interacción y comunicación. Así que digamos que el Lego permite justamente la oportunidad de que los niños interactúen, ¿no? Y eso es bien, bien interesante porque con ese juego emerge el proceso de interacción y de aprendizaje, facilitando la construcción de autonomía, reflexión, creatividad, habilidades sociales. Es decir, digamos que el niño a través de esa interacción con otro se ve en la obligación de compartir sus propios conocimientos, de compartir sus iniciativas, y mientras construyen y cumplen roles, son 3 roles que se cumplen en el club de Lego. Recuerden, la legoterapia se conforma en club, ¿ok? Y eso pueden ir, por ejemplo, a su club una vez a la semana, y los niños intercambian y asumen roles. Por ejemplo, existen 3 roles básicamente, que son el de ingeniero, el de proveedor y constructor. El ingeniero es el que tiene el modelo de lo que van a construir y es el que dice más o menos cómo se va a construir el modelo. El proveedor es el que busca entre muchísimas piezas, digamos una montaña de piezas de Lego, cuáles son las piezas que se necesitan, y el constructor, como lo vemos aquí, es el que va construyendo el modelo. Pero estos roles son rotativos, ¿ok? Es decir, que de repente el ingeniero dentro de la misma sesión puede ser proveedor, el constructor puede ser ingeniero y así sucesivamente. Esto da la oportunidad de que todos los niños tengan la posibilidad de alguna manera de cumplir distintas responsabilidades dentro del club. ¿Qué aprenden los niños dentro de un club de Lego? Tomar turnos, ser pacientes, intercambiar ideas, escuchar. Ojo, allí está la magia de quien interviene en el club, porque el facilitador no está construyendo con los niños, pero sí puede hacer intervenciones si existe una comunicación inadecuada entre ellos. Eh, También para conversar, para trabajar en equipo, para solucionar problemas, y además una serie de beneficios psicológicos en las funciones psicológicas, como la atención, la concentración, el análisis, la memoria y el manejo de la motricidad fina, que en este manejo de las manos, ¿verdad? También hay investigaciones que determinan que cuando manejamos nuestras manos y tocamos, esta experiencia sensorial nos permite, por supuesto, aumentar nuestras conexiones cerebrales y favorecer los aprendizajes. Así que digamos que esta nuestra segunda experiencia que queremos mostrarles para motivarles y hacerles saber cómo una experiencia a través de un juego como es el Lego, que es archiconocido, de hecho de los preferidos, ¿no? Y yo diría que poca gente ha dejado en su infancia de jugar con Lego, nos permite mostrarles a ustedes una segunda experiencia y además motivarlos a desarrollar programas sustentables en el tiempo, y Lía pues les va a contar. Y ahí no nos quedamos, porque vienen otro programa interesante. Genial, genial. Mostrarles esto, porque es que en Venezuela hay un nacimiento, un movimiento de robótica bien interesante. De hecho, a mí me da la impresión en meses recientes que hay como una gran competencia en Venezuela entre los colegios para ir creando justamente estos programas de robótica que pueden estar insertos dentro de los programas STEAM. Pero, ¿qué son los juegos y actividades STEAM? Bueno, las mismas siglas nos los dicen: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática.
STEAM, es decir, juegos y actividades que mezclan todas estas áreas, ¿verdad? Y las usamos para ayudar a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad de la cual hablamos la semana pasada y que está en nosotros y que lo que nos hace falta son actividades que puedan promoverla, la innovación tan importante y tan necesaria en este momento cuando hay avances tecnológicos, cuando tenemos la inteligencia artificial pisándonos y generándonos preguntas de, bueno, nos vamos a ver suplantados, ¿dónde vamos a estar nosotros en los próximos años? La investigación, el poder generar motivación para que los niños reflexionen, investiguen, la colaboración, la creatividad, que se repite, trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ahí en Estados Unidos y en Europa hay un gran interés en las actividades STEAM para niños y jóvenes porque esto garantizaría que los niños vayan generando inquietudes y sobre todo reflexión, porque estos juegos y estas actividades llevan a que el niño realmente ponga en práctica estos elementos de la ciencia, de la tecnología, que pueda crear arte, como veíamos en el módulo anterior. Pensaba yo que el modelo del profesor Dinelo, que hablaba de los materiales, por ejemplo, de reciclaje, por ejemplo, podemos mezclar y el niño va a tener conocimiento de qué tipo de materiales son, pero además de eso, cuáles son las dimensiones que se requieren para desarrollar programas y proyectos de arte. Así que es muy interesante cómo una actividad de STEAM a nosotros nos ha ayudado a que los niños generen un despertar sobre estas áreas, ¿no? O sea, que puedan preguntarse cosas, porque igual las actividades STEAM tienen un desarrollo, ¿no? Y los niños realmente van probando, van utilizando herramientas. Además de eso, poco a poco crear un salón de STEAM permite tener herramientas seguras donde los niños puedan acceder y crear modelos, puedan practicar la robótica, puedan utilizar también el Lego como medio para eso, ¿no? Así que digamos que en todo esto que hemos ido creando durante estos años, nos hace cuestionarnos en qué posición está el facilitador de juego, en qué posición está el recreador, en qué posición está la persona que atiende las actividades lúdicas en niños neurotípicos o en niños dentro de la... ¿Puedes pasar la anterior, por favor? O que estén dentro de la neurodiversidad, ¿no? Y aquí textualmente, leyendo a nuestra mentora Inés Moreno, de Argentina, el juego como medio implica su utilización en diversos ámbitos y con diferentes propósitos, constituyéndose en una herramienta para el desarrollo humano. Entonces, de verdad que estos tres modelos que hoy queremos compartir, estamos compartiendo con ustedes, nos llama, como les dije al principio, nos convoca a generar de nosotros ese espíritu empático, esa posibilidad de formarnos técnicamente dentro de esa neurodiversidad, pero también dentro de lo que es el aspecto de juego, desarrollo infantil, y también tener una mirada, como yo siempre digo, el tercer ojo, ¿no? Que es en mí, en el participante, pero también como en el proceso, ¿no? Y ese sería el tercer ojo, ¿no? Ese mirar qué está pasando mientras estamos jugando, dejar fluir, dejar que el jugador realmente pueda estar inmerso dentro de su propia experiencia, de su propio ritmo, evitando la etiqueta, comprendiendo lo que está pasando en ese proceso, siendo creativo, digamos, pudiendo redirigir lo que está sucediendo en el proceso, respetándolo, por supuesto, porque los procesos lúdicos no se aceleran, pues digamos que no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Le pertenecen a quien está jugando. Y crear situaciones lúdicas a la medida, a la talla de nuestras
de nuestros jugadores, de nuestros campistas, ¿no? Que nos permita también reflexionar al final si esas actividades responden a las necesidades de nuestros niños, tanto en la consulta como en esos espacios en contacto con la naturaleza, indoor, digamos, en cualquiera de los espacios es importante que nosotros tengamos conciencia de cómo queremos formarnos para poder atender esos proyectos. Es por eso que desde Albatros y en este sentir de que este proceso es un proceso organizado, es un proceso que nos lleva a la planeación, a reorganizar qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos. Y siempre en Albatros, con todas estas experiencias que ya Yajaira nos ha comentado y que estamos compartiendo con ustedes, el preparar alguna actividad a través de pasos sistemáticos, uno tras otro, con ya ese manual establecido, nos lleva a diseñar, a tener una gran lluvia de ideas, a ir viendo cómo lo hacemos, cuál es la mejor forma, cuál es el mejor lugar, esa organización para luego ejecutar. En nuestro programa siempre el proceso de planeación se basa en las necesidades e intereses de la población, de los usuarios. Dícese en este caso si es un usuario particular, como son los niños, o también si son adultos, como también eventos corporativos. Y muchas veces, pues como nos refleja la imagen, nos ponemos de cabeza, nos ponemos todos de cabeza, pero apoyándonos unos con otros en esa torre en la que sabemos que luego de buscar alternativas, vamos a conseguir lo mejor para que ese evento garantice el éxito y el bienestar, el disfrute que realmente necesitan nuestros usuarios. En ese proceso de planificación, específicamente, pues en Albatros se me da a mí la tarea de empezar a ver cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo darle vuelta a todas esas ideas, a toda esa magia, a toda esa lluvia que traen todos nuestros entes, no solamente los recreadores, sino que de repente un cliente te dice, yo quiero esto, ¿y cómo lo quiere? Bueno, yo me imagino que esto pudiera ser así, pudiera ser asado. Y también cuando un niño está en consulta o cuando está en nuestro espacio terapéutico y vamos a hacer alguna actividad, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de STEAM y en estos días hablábamos de, por ejemplo, construir unas lamparitas. Entonces, empezábamos y compartíamos en ese grupo pequeño con el que nosotros hacemos tardes recreativas y también vamos organizando, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y también le vamos enseñando al niño ese proceso de planeación dentro de cada uno de los proyectos que llevamos, bien sea en actividades STEAM, bien sean en espacios de consulta psicológica, psicopedagógica, como lo hablábamos en nuestra anterior sesión, los espacios terapéuticos de nosotros generalmente están relacionados con lo lúdico, están relacionados con el juego. Entonces allí empezamos a ver y una de las primeras cosas es cómo optimizamos los recursos que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, algo como esto que mucha gente lo llama rabo de mono, otros lo llaman, no sé, tiene muchos nombres, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer figuras con este material que es tan flexible y que además es tan suave, ok, ¿cuántos tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor forma para que de uno podamos trabajar varios? Y vamos dándole algo tan simple como esto, así vamos viendo cada uno de los recursos que tenemos, no solo a nivel material, sino también a nivel de recursos humanos y a nivel de como de instrumentos para poder lograr los objetivos, ¿ok? Maximizamos el impacto del programa en relación a la salud mental y el bienestar de los usuarios. O sea, para nosotros realmente el que el programa tenga un impacto a nivel de su salud mental y el bienestar es una gran ganancia. Hacia allá vamos, hacia allá van nuestros objetivos.
Y lo otro es minimizar los riesgos y las dificultades, es decir, que cuando ya ese programa o esa actividad salga a la luz, que ya empecemos a hacerlo, pues esté garantizado que todos los aspectos estén cubiertos en relación a su objetivo, en relación a que no haya riesgos, sobre todo, como decía Yajaira, los riesgos de seguridad, la seguridad ante todo por la población con la que también nosotros trabajamos día a día. O sea, hay condiciones en las que tenemos que cuidar detalle porque no miden el riesgo, no miden el peligro y somos nosotros como equipo especializado los llamados a que dentro de nuestra planificación esos riesgos estén medidos. Y por supuesto, asegurar la calidad del programa de calidad que responda al objetivo, a las necesidades y a los intereses que se nos han planteado. Para nosotros también facilitar la evaluación y el seguimiento del programa sigue siendo parte de nuestro proceso. Es decir, el sentarnos luego y evaluar qué pasó con esa actividad, qué pasó con ese niño, bien sea en una actividad grupal o en una actividad individual, es la fase final que siempre tomamos para aperturar el siguiente. ¿Qué oportunidades de mejoras tenemos? ¿Qué no fue muy bien que podemos repetir? ¿Y qué pudiésemos innovar para una nueva sesión? Y empieza entonces el proceso de replaneación. En Albatros nuestra planificación tiene un enfoque definitivamente humanista constructivo. Para nosotros el ser humano, desde allí depende todo, desde ese interno, desde ese conocer desde adentro hacia afuera con la persona que vamos a trabajar. Una de nuestras premisas es que nosotros trabajamos con el desarrollo del ser humano y para trabajar con el ser humano, por supuesto, el ser humanista forma parte de eso. Y la otra cosa es que creemos mucho en el constructivismo. O sea, somos de los que nos sentamos horas a construir bajo una lluvia de ideas. Y ahí vamos empezando a unir, a unir, a unir, a unir, a unir. Y de esa lluvia de ideas siempre surgen ideas extraordinarias en recreación, en juego, en el trabajo con niños, en el trabajo de salud mental, la magia, la innovación, el hacer cosas diferentes, de verdad que son el resultado de una gran sonrisa. Ahí es donde tú ves esa sonrisa que, como decimos los venezolanos, que te sale del alma, esa sonrisa que dice, wow, lo hicimos, wow, lo logré, me sentí bien. O sea, de verdad que nosotros consideramos todas las dimensiones del ser humano en el momento de planificar, no solamente la parte física, sino también la parte mental, la parte social, la parte emocional, incluso su entorno familiar y social. Nosotros promovemos que la participación de las personas en las actividades recreativas y en nuestros programas, como decía Yajaira, no solamente en Creciendo en Campamento, en legoterapia, en actividades STEAM, en nuestros espacios de consulta, en nuestras tardes recreativas, en nuestras salidas y a caminatas, excursiones, siempre velamos porque las estrategias estén diseñadas a fomentar la autonomía, la independencia y sobre todo las habilidades para la vida. Es decir, que ese niño que yo estoy formando hoy tenga habilidades para el mañana, ser independiente, ser seguro de sí mismo, de lo que hace, ser empático, colaborador, que sea capaz de expresar lo que siente, lo que piensa. Y mucho de eso lo hacemos en cuando terminamos una actividad y nos reunimos y nos sentamos en el piso o nos sentamos cómodamente a dialogar para evaluar y darle la oportunidad al niño de decir cómo se sintió, qué pensó, y también qué decidió, qué le pareció, qué sugiere para una próxima actividad. Y salen cosas buenísimas, o sea, el tomar en cuenta no solamente a los niños, sino también a los jóvenes o adultos, para que nos den ideas para una nueva planificación, es clave en el desarrollo de procesos lúdicos. Nos basamos en aspectos o en principios básicos para planear nuestras actividades. Como ya hemos venido diciendo, definitivamente todo nuestro enfoque está centrado en el participante. Cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus cosas, sus hobbies, qué colores prefiere, su comida. Cuando hablábamos de esa planilla extensa antes de en la etapa pre-campamento, allí se preguntan cosas tan básicas como cómo prefiere dormir.
prefiere dormir con la luz, una luz tenue, prefiere dormir a la luz apagada, necesita compañía, porque el, 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 la razón de la actividad es que el niño pueda experimentarlo desde su comodidad, desde su bienestar, desde su seguridad. Entonces, por eso todo lo que nosotros hacemos, no solo para niños, sino también para los jóvenes, para los adultos o para alguna empresa o corporación, debe estar centrado en los intereses de lo que él quiere. La recreación se hace para recrear al otro. O sea, yo recreo al otro en base a lo que él necesita. De repente para mí, recrearme es leer un libro, ¿ok? Y yo me voy a sentir muy bien leyendo un libro, pero quien está a mi lado le parece fastidioso porque tiene una forma diferente de recrearse. Por eso es única, es exclusiva, es especial para cada persona. Medimos un poco los recursos que tenemos disponibles, como ya los dijimos, eso es inevitable. O sea, yo no puedo planificar algo para lo que no tengo los recursos listos. Y cuando hablo de recursos financieros, hablo de recursos materiales, hablo de ese recurso humano. Ese recurso humano que si, por ejemplo, voy a tener en la actividad un niño neurodivergente que necesita tener a su lado a alguien, ¿por qué? Porque no lleva el mismo ritmo del resto, pero que necesita una adaptación para poder estar allí integrado, yo debo de tener un personal especializado para que me ayude de alguna manera como facilitadora de ese proceso recreativo a que él también se integre y sea partícipe activo de esa actividad. Las características del entorno, hablábamos, por ejemplo, en el espacio físico en el que nos vamos a desarrollar. Bien, para cualquier tipo de programa de lo que nosotros llevamos, tenemos espacios físicos diferentes, mesas adecuadas, sillas adecuadas, el transporte, la temperatura. Todos esos son aspectos que nosotros tomamos en cuenta a la hora de planificar. Promovemos la participación activa, como ya lo hemos dicho ahorita, y la seguridad sobre la diversión. Es decir, nosotros antes de hacer cualquier evento de cualquier índole que involucre nuestra participación y la de nuestros usuarios, la seguridad está sobre la diversión. Así se vea que es muy divertido, pero hay algún riesgo para la persona, nosotros esa actividad no la hacemos. Preferimos buscar otras alternativas que igualmente sean divertidas, que podemos adecuarlas, pero que nos garantice la seguridad. Y la presencia de un personal médico siempre, o por lo menos el apoyo de alguien, de un ente que sepamos que está cercano, conocer dónde están esas entidades médicas que nos pueden brindar seguridad, para nosotros es prioritario. Y la flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Miren, siempre en nuestras planificaciones hay un plan B, o sea, o un plan de contingencia, ¿ok? Y en ese plan de contingencia, pues tenemos planteado, por ejemplo, si llueve, ¿qué vamos a hacer? Si se va la electricidad, que sucede en nuestro país en la mayoría de los estados, ¿qué vamos a hacer? Si el transporte falla, ¿qué vamos a hacer? Si un niño se accidenta, ¿qué vamos a hacer con el resto? Todo eso siempre está dentro de un plan de contingencia y tenemos por eso flexibilidad para poder adaptarnos a los cambios. También puede pasar que la actividad que nos proponemos y que a pesar de haber estudiado todos los intereses y todas las necesidades que nos manifiestan nuestros usuarios, pues a lo mejor no da el resultado que esperamos y siempre llevamos actividades, propuestas diferentes que leyendo la audiencia, enseguida decimos, esto no está resultando, vamos a cambiarlo, ¿ok? Y vamos a un plan B. Cada persona y cada grupo es una entidad única, individual e irrepetible. Así que como cada uno tiene su forma de aprender, cada quien tiene su modo de recrearse. Cada persona, como ya lo dije acá, ya lo leí anteriormente, pues aquí lo tienen bien claro. Esto creo que es clave a la hora de tener un proceso de planeación y sobre todo lo último, cada persona tiene su modo de recrearse. Nos ha tocado que hemos estado en actividades, por ejemplo, en una actividad de legoterapia y resulta que el niño no está interesado en ese momento en hacer Lego, pero tenemos otros materiales que son de construcción, que son de unir, o simplemente tenemos para colorear o para armar otro tipo de instrumentos
y vamos buscándole la forma para que él se recree. O a lo mejor lo que le interesa es leer el manual con las instrucciones para poder armar un prototipo. Entonces, allí cada quien pues valorando y vamos observando con qué pudiésemos complementar su disfrute y la satisfacción en la actividad. En nuestros programas, la neurouniversidad también supone el armado del proyecto, pues. El armado del proyecto, porque allí tenemos que ver que tenemos que medir, pues, que en esos programas es importante que todos los que estamos trabajando y que tengamos presente niños neurodivergentes o jóvenes neurodivergentes, aprendamos a convivir con esas diferencias. Es decir, todos allí tenemos las mismas oportunidades. En estos programas nosotros tenemos el compromiso de no tener la tendencia a masificar, ¿ok? Nuestros programas generalmente tienen pocos niños. Por ejemplo, en el programa de Creciendo en Campamento nunca nosotros llevábamos más de 20 niños a Creciendo en Campamento. ¿Por qué? Porque esa era la cantidad de niños a los que nosotros podíamos atender o que podemos atender con individualidad. Ya cuando era un programa corporativo, un campamento normal que no requería de esa integración, allí sí, pues los hacíamos más masivos, y cuando nos piden otra cosa, lo igual los hacemos más masivos, pero la idea de estos programas es que sean programas de pocos niños, como para poder tener una mejor atención, que sea más individualizada y no tener la situación de tener que homogenizar las actividades. Es decir, podemos colocar dentro de una misma actividad actividades diferentes o estrategias diferentes para satisfacer la inquietud de ese ser humano. La diversidad permite evaluar la correspondencia entre la teoría y la recreación y su praxis. Promover las diferencias permite posicionarse de un estatus diferente en este mundo globalizado. Y eso forma parte de las teorías en las que nosotros nos sustentamos. Ofrecer diversas actividades y opciones hoy no es suficiente. No son las herramientas por sí mismas las que logran la personalización y atender a las necesidades y expectativas. Los tiempos y las posibilidades de cada una de las personas son diferentes y tienen sus periodos, ¿okay? Y vamos respetando. El respeto al ritmo del aprendizaje, el respeto al ritmo de la construcción, para nosotros es una premisa teórica invaluable, sobre todo cuando estamos trabajando no solo con neurodivergentes, también cuando trabajamos con niños neurotípicos. En esta parte, nosotros seguimos haciendo énfasis en basarnos en nuestra mentora Inés Moreno, y cada vez que vamos a hacer un programa o una planificación de cualquier actividad, nosotros nos basamos en este cuadrito que para nosotros es como que una guía clara, precisa, concisa y que permite que no se nos escapen detalles. Por ejemplo, lo primero es, ¿qué queremos hacer? ¿Okay? Y ahí nos preguntamos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Y por qué lo queremos hacer? ¿Okay? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Cuánto queremos hacer? ¿Queremos hacer una semana? ¿Queremos hacer 5 días? ¿Queremos hacer 2 días? ¿Queremos hacer 2 horas? ¿Queremos hacer 5? ¿Dónde se va a hacer? Es buscar el lugar, era lo que hablábamos de la etapa de precampamento, de buscar el lugar donde lo vamos a hacer, pero si vamos a hacer el espacio para hacer una actividad de tarde lúdica, cuál es el salón, cuáles van a ser los materiales, dónde, es ese dónde que se necesita. Si es en el espacio de consulta, en el espacio terapéutico, igual, esa sesión lúdica que yo voy a tener con mi usuario o con mi niño, ¿dónde la voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? Y es el cronograma, ¿ok? Bueno, primero voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, mañana voy a hacer tal actividad, pero el día siguiente, si esta no la terminé, la puedo proseguir. Y vamos dándole como los pasos, el cronograma establecido para lograr con éxito el proyecto en general. A quienes va dirigido,
Y esto es algo muy importante porque lo que yo pueda organizar para los niños no es el mismo programa que yo puedo utilizar para los adolescentes, ni tampoco para los adultos. Y es cuando, por ejemplo, nos conseguimos en días de Family Day o días familiares, que tenemos niños pequeños, tenemos adolescentes y tenemos adultos. Aquí puede haber una planificación macro, ¿ok? Y pueden haber actividades donde un ente etario se relacione con el otro, pero también hay actividades que están dirigidas a los grupos según su edad. ¿Sí? Y ahí es importantísimo definirlo, porque acuérdense que hablábamos anteriormente de ese desarrollo evolutivo que me va a responder a ciertas características y a ciertas necesidades que yo debo cumplir para que realmente ese proyecto me dé el recurso esperado, ¿ok? También tenemos con qué lo voy a hacer, que son esos recursos y esos materiales que se deben comprar o que se deben conseguir. Pues en este país, pues la idea es buscar materiales y buscar recursos que realmente estén a la mano, que no tengamos que estar eh, llevándonos a tener dificultad, que a la hora de montar la actividad, cuando ya vayamos a ejecutarla, nos demos cuenta que esos recursos o esos materiales no puedan estar. ¿Cuánto se va a requerir? ¿Cuánto es el presupuesto? Y allí como empresa trabajamos mucho en brindar alternativas que sean accesibles y que realmente la población la pueda adquirir eh, y la pueda disfrutar, ¿no? Eh, también cómo, cómo a los que dependen, o sea, cómo se transmite, es una venta interna, cómo yo voy a vender al resto de mi equipo esa actividad, eh, cómo quiero que ellos la vean, cómo quiero alcanzar que ellos puedan comprármela. A poder internamente decir, estamos seguros que esto va a estar buenísimo y que cuando salgamos a la luz para difundirlo y para venderlo afuera, realmente eso sea un éxito. Si ustedes se dan cuenta, esta guía nos permite pasarnos desde algo tan simple que es, desde algo tan simple que es, ¿qué quiero hacer? Hasta llegar a cómo lo voy a transmitir para que otros puedan entrar en mi proyecto. Y se pasea tan perfecto por cada uno de los aspectos que debo tener a nivel de la planificación, que me da entonces esa visión perfecta que necesito para que ya habiendo hecho ese diagnóstico, luego que ya yo he seleccionado qué es lo que voy a hacer, ahí yo selecciono mi actividad y hago mi diagnóstico, ¿ok? Ah, bueno, sí, ya yo decidí que este año vamos a hacer una actividad donde el STEAM esté relacionado con la construcción de formatos para hacer lámparas, ¿ok? Vamos a suponer. Si yo voy a trabajar con eso y estoy hablando de que voy a utilizar lámparas recargables porque los niños de alguna manera necesitan que cuando se vaya la electricidad, ellos tengan una lamparita que les dé seguridad. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos ahorita trabajando con ese proyecto y hemos ideado, ya hicimos el análisis de la situación, que es pues, poder ofertar algún tipo de enganche con los niñitos y que ellos puedan tener la posibilidad de construir una lamparita que las acompañe y un poco pues disminuir esa situación de ansiedad que les genera en el momento en que se va la electricidad. Entonces, bueno, buscamos, lo primero que hicimos fue la identificación de los recursos. Nosotros empezamos por buscar frascos plásticos con tapa, ¿ok? Buscamos pinturitas para ponerle al frasco, escarcha, y estas pequeñas lámparas con pila que las conseguimos en los sitios como EPA o en ferretería, se encienden y luego de colocarlas en la parte de adentro del frasco, el niño lo puede decorar con diferentes objetos y luego que haga su decoración le puede pegar acá cositas y también puede utilizar este tipo de material para adornarlo, ¿no? Cuando ya él termina de hacer su construcción y además
le permite también avanzar en la ciencia, se lleva a un producto construido por él mismo y que además le va a ser útil. Y ahí estamos también trabajando con la definición del problema y las oportunidades que él tiene luego para explicar en su casa qué fue lo que pasó. Hicimos ese diagnóstico y nos pareció que lo podíamos construir. Por eso nos fuimos entonces a la planificación. Ahí en este proyecto específicamente, cuando ahorita estamos planificando, hacemos el establecimiento de objetivos, por qué queremos hacer la actividad, qué beneficios va a traer para el niño o qué va a traer para el joven, diseñamos las estrategias y hacemos la elaboración del plan. Inmediatamente pues hacemos la ejecución, que es la otra de las etapas, implementando el plan que ya antes hemos diseñado y evaluamos qué tanto se nos dio este plan con el análisis de los resultados y la elaboración de informe, no solamente de cuál fue el proceso, sino también del informe de cómo los usuarios aprovecharon la actividad, cómo se sintieron y cuáles son las sugerencias para un próximo encuentro. Definitivamente para nosotros el proceso de planificación en recreación es una herramienta esencial para el diseño, la organización y ejecución de programas que deben satisfacer las necesidades de cada persona o de cada comunidad que nos llame. El proceso de planificación bien definido permite optimizar el uso de los recursos disponibles, maximizar el impacto de los programas y asegurar su calidad. Para Albatros, la planificación forma parte de, de esa situación que queremos asegurar ante nuestros usuarios de bienestar, de que en cada uno de ellos, al finalizar un encuentro, una terapia, creciendo en campamento, un club de Lego, tengamos en cada uno de nuestros usuarios miles de sonrisas y aprendizajes. Ha sido un placer para Yajaira y para mí encontrarnos con ustedes. Les damos las gracias por habernos escuchado y esperamos que cada una de las experiencias que hoy han estado acá presentes sirvan para que ustedes también tengan inspiración en crear las suyas propias. Un placer para nosotros haber compartido con ustedes. En este camino de socializar los conocimientos, yo debo agradecer al profesor Enrique, agradecer a Fundabrit y también a Lía y a todo el equipo de Albatros que hizo posible esta experiencia. Así que igual que Lía, muchísimas gracias.